Y de esa manera paso a presentar la segunda ponencia. Quien va a hacer la ponencia es José Antonio Arena Muñoz, es licenciado en Ciencias Biológicas y es compañero de la casa porque es funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Y toda su trayectoria profesional prácticamente, desde el año 89, está en el ámbito de medio ambiente y ha trabajado en, bueno, aquí me ha puesto una lista importante desde el Departamento de Protección Ambiental, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Calidad Hídrica y un largo etcétera. Y desde 2019 es el secretario general provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada. Y también ha escrito un libro denominado Diccionario Técnico y Jurídico de Medio Ambiente. Toda su actividad profesional ha estado muy ligada a lo que es la evaluación precisamente del impacto ambiental y quién mejor que él para contarnos esa experiencia a la que hacemos referencia. Paso la palabra. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes a todos. Cuando José Miguel me comentó este tema y me dijo que era media hora, pues yo dije, bueno, media hora me da tiempo a contar una batallita y poco más. O sea, de esto de evaluación de impacto ambiental, pues existen cursos de 200, 300 horas, incluso máster. A Juan Manuel empiezo por dar la razón total y absolutamente. Sin un marco jurídico hay poco que hacer. La inseguridad jurídica complica mucho las cosas. Pero también le digo que no se haga ilusiones porque cuando tenga el marco jurídico va a seguir teniendo problemas. Nosotros tenemos el marco jurídico que ya surge desde hace mucho tiempo a través de normativa comunitaria que se va incorporando a la normativa del Estado español. Después van asumiendo esas distintas normas con la delegación de competencias o la cesión de competencias medioambientales a las comunidades autónomas y el marco jurídico es muy extenso, pero la materia o lo que es la evaluación de impacto ambiental no es fácil, es una cosa bastante complicada. En principio, la evaluación de impacto ambiental, la definición viene en el término evaluar, valorar los efectos que un determinado proyecto, obra, actividad, plan, programa, hoy día se somete a evaluación de impacto ambiental casi todo, los efectos que puede tener sobre el medio ambiente. Pero cuidado, nadie piense que el medio ambiente es la flora, la fauna o los lagos, los ríos y tal. El concepto de medio ambiente aquí es muy amplio, tanto como que incluimos el paisaje, incluimos el patrimonio histórico, incluimos el ruido, incluso se incluye la luminosidad. Ya la Junta de Andalucía ha incorporado en su instrumento de prevención la contaminación lumínica, la contaminación del ruido, lógicamente. O sea, se evalúa todo y eso ha llevado a que lo que surge como un instrumento orientado a un proyecto concreto y a una autorización concreta se convierta en un instrumento integrado en el cual todos los aspectos medioambientales se van a valorar de manera conjunta porque evidentemente digamos que tiene una serie de interconexiones y se emita una declaración de impacto única y se emita una autorización ambiental única. Por eso, la evaluación de impacto ambiental, voy a aprovechar, porque no da tiempo a mucho, voy a aprovechar un poco para ir diciéndoles cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En un principio, esto surge de una directiva europea del año 85 y en esa directiva europea, que contempla una serie de proyectos, se dice que esos proyectos tienen que someterse a un mecanismo administrativo, de intervención administrativa, que le llaman evaluación de impacto ambiental. En ese mecanismo de intervención administrativa hay tres factores que yo destacaría muy importantes. El primero de ellos es la prevención.
O sea, más vale prevenir que curar. O sea, si el proyecto, por muchos parches que yo le ponga, va a ser muy complicado, pues mire usted, lléveselo a otro sitio o directamente el proyecto aquí no está. Para eso surge, en el tema de la prevención, el examen de alternativas. Eso, cuando yo llegué, estaba en pleno auge, en el año 90 y tantos. Hoy día está un poco más en desuso el examen de alternativas, porque el examen de alternativas, digamos que es válido, por ejemplo, para una infraestructura lineal, para una carretera, una vía férrea. Pues mire usted, no va por aquí, pues échela usted por allí. Evalúe 5, 6, 7 alternativas para tirar la carretera y la que veamos que es mejor, vale. Pero claro, si lo que te llega es un proyecto de un promotor privado que dice yo quiero poner esta fábrica de embutidos aquí y porque son mis terrenos, porque o la pongo ahí o no la pongo. Claro, evidentemente ahí el examen de alternativas es un poco, sobra un poco, ¿no? Entonces, el primer principio de la evaluación de impacto ambiental es el principio de la prevención. Más vale prevenir. Si el proyecto, una vez que se ve, digamos, que tiene una serie de impactos críticos, esa evaluación, esa declaración de impacto ambiental será desfavorable y ese proyecto no se podrá implantar en esa condición y en esa zona. El segundo principio que introduce la evaluación de impacto ambiental es el de la participación ciudadana. Y esto es muy importante porque la participación ciudadana normalmente viene a posicionarse casi siempre en contra de los proyectos, pero en otras situaciones sí que aporta una serie de soluciones, aporta una visión que puede facilitar la toma de la decisión. O sea, evidentemente, en el caso de una evaluación de impacto ambiental de un proyecto donde el elemento más significativo, por ejemplo, pueda ser el paisaje, fijaros, por eso decía que aunque tengan normativa no resulta nada fácil. Cuando el elemento a proteger es el paisaje, pues hay que tener muy en cuenta la opinión de la población local. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el proyecto se interfiere, se sitúa en una cuenca visual, hay un paisaje que para la mayoría de la gente a lo mejor no tiene importancia, pero para la población local la tiene y mucho. Forma parte de su vida y quieren proteger ese elemento. Por eso digo que muchas veces las alegaciones no tienen mucho sentido, obedecen a una serie de motivos que realmente no tienen mucho que ver con la preservación del medio ambiente, pero en otras ocasiones sí son interesantes y conviene tenerlas en cuenta. Y el último principio es el principio del carácter vinculante. La declaración de impacto ambiental, el pronunciamiento que hace la Administración es vinculante. Esto quiere decir que si es favorable, el proyecto puede seguir adelante bajo el punto de vista ambiental. Si es desfavorable, ya no puede seguir adelante. Es vinculante, ya no ahí se acaba el proyecto, ¿no? Imaginar lo que esto supone para el funcionario que está recibiendo las presiones, por un lado, del promotor del proyecto y, por otro lado, las presiones de los que se oponen a ese proyecto, que tiene que evaluar las bondades del proyecto, porque evidentemente estamos en una continua dinámica de desarrollo con, digamos, los impactos que pueda generar en un medio que también hay que proteger. Entonces, ahí continuamente chocan los intereses de uno con los intereses de otro. A modo de ejemplo, os puedo poner lo que nos ha costado uno de los proyectos últimos que hemos tenido sacar adelante, que es una línea de alta tensión que va desde Caparacena a Baza. Claro, a nadie le gusta, a la gente normalmente eso no le gusta, pero es absolutamente necesaria. Ambientalmente, el impacto paisajístico es enorme, pero si ambientalmente apostamos por las energías renovables, apostamos por unas energías limpias, esa línea es absolutamente imprescindible
para dar evacuación a la energía generada en un montón de proyectos que tenemos en la zona norte de la provincia de Granada. Tenemos que apostar por una cosa o tenemos que apostar por otra. Entonces, se plantea el dilema de que hay una serie de conflictos, de intereses encontrados, por dónde nos tiramos. Pues muchas veces las cosas no son ni blancas por completo ni negras por completo. Hay una amplia gama de grises. En este aspecto, digamos, vamos a ver un proyecto y digamos que, como lo plantea el promotor, genera un montón de impactos, pero ese proyecto se puede modelar, se puede conformar de manera que esos impactos se minimicen, se reduzcan o incluso se supriman. De esa manera, nosotros podemos establecer una serie de medidas protectoras, una serie de medidas correctoras, obligar al promotor del proyecto a la implantación de esas medidas para que ese proyecto, que tiene un indudable interés, pueda ser asimilado por el medio. Esa sería, digamos, la tercera pata de lo que sería todo esto. La adopción de medidas protectoras y correctoras. Esto, en procesos de un impacto importante, los procesos industriales, está desarrollado a partir de una directiva europea que es la Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que ha sido incorporada también al ordenamiento jurídico de nuestro país. En esa Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se evalúan todos los efectos, como yo digo, todos los efectos de esa actividad industrial sobre el medio, emisión a la atmósfera, emisiones al agua, ruidos, cualquier tipo de impacto que pueda generar, cualquier tipo de efecto adverso que pueda generar, pero esa implantación de esa actividad que está sometida a ese mecanismo de autorización ambiental integrada, ha de tener en cuenta unos documentos que se van generando para los distintos sectores de actividad, sectores económicos, que son unos documentos técnicos elaborados por quien sabe de cada cosa. Quien sabe de una refinería, pues son quienes elaboran los documentos técnicos para la refinería. Los que saben de granjas son los que elaboran los documentos técnicos para granjas. Esos documentos técnicos se llaman BREF, y a partir de esos documentos técnicos que se llaman BREF, se elaboran lo que se llama las mejores técnicas disponibles. Es decir, yo voy a poner una actividad y para que esa actividad se ponga ahí, porque tampoco genera un impacto crítico, pero tiene que ponerse con las máximas garantías, le voy a imponer la adopción de las mejores técnicas disponibles. Esas mejores técnicas disponibles pues pueden ser unos aislamientos acústicos, unos ciclones para capturar las partículas y reducir la emisión de partículas a la atmósfera, pueden ser un determinado sistema de depuración para sus efluentes líquidos, etc. Por lo siguiente, la evaluación de impacto ambiental, repito, mecanismo encaminado a predecir a priori los efectos de un determinado proyecto, pero además a tener en cuenta que ese proyecto podría tener cabida en el medio con la adopción de una serie de medidas protectoras, medidas correctoras y, cuidado, lo último que se ha incorporado, porque ya tampoco a la mayoría de ustedes ya les sonará, las medidas compensatorias. Las medidas compensatorias. Mire usted, a pesar de que usted ponga su proyecto ahí, a pesar de que usted adopte una serie de medidas protectoras para que contamine menos, usted tiene que compensar por el daño ambiental que está causando. Esas medidas compensatorias
En algunos casos se cuantifican, se fijan económicamente, yo no soy muy partidario de eso. En otros casos consiste en una serie de actuaciones de carácter medioambiental. Por ejemplo, pues, la plantación, la reforestación de una determinada zona, por ejemplo, ¿no? Eso emana del principio europeo, que ya está, por supuesto, asumido por todos los países europeos, del principio de quien contamina paga. Eso es un principio que ya se conoce. El instrumento, o digamos, el núcleo en torno al cual gira la evaluación de impacto ambiental es un documento que se llama el Estudio de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Medioambiental. El promotor de un proyecto tiene que presentar un documento en el que, además de fijar o explicar todas las líneas de implantación y funcionamiento de su proyecto, tiene que contemplar los impactos que va a generar en el medio y, en su caso, la adopción de las medidas protectoras o correctoras que considere oportunas. Normalmente, en el proceso, los procesos estos que tienen un periodo de tiempo fijado por la legislación para que se lleven a término, para que se emita esa declaración final, normalmente se alargan mucho. ¿Por qué? Pues porque suele haber muchas alegaciones, porque la documentación que se presenta no siempre o generalmente nunca es suficiente. Entonces, estos proyectos, y en este aspecto, digamos que es un poco la parte más negativa de cara a la sociedad o a los promotores, en este caso, es el tiempo que lleva todo esto. O sea, la gente se queja de que desde el momento en que esta persona presenta su proyecto hasta que se emite la declaración de impacto pasa año y medio o 2 años. Eso, lógicamente, con todo lo que hoy día se habla de simplificación administrativa, de facilitar, de eliminar toda la burocracia posible, pues la verdad es que se ríe un poco, pero en determinados proyectos yo les puedo asegurar, y ya llevo muchos años en esto, resulta prácticamente imposible cumplir los plazos que fija la normativa. La normativa es extensa, es muy variada, te fija unos plazos de 10 meses, de 8 meses, si es simplificada, etc. Esos plazos son prácticamente imposibles porque en este procedimiento, como ya decía, una de las actuaciones que hay que hacer es someterlo a información pública por un periodo determinado de tiempo, normalmente un mes, y generalmente, cuanto más complejo es el proyecto, más alegaciones se reciben. Hay que examinar todas las alegaciones, hay que contestar todas las alegaciones y muchas veces, en base a las alegaciones, hay que pedir documentación adicional. El tema se complica bastante. Por eso, a lo que se ha llegado, digamos que en este proceso que hemos ido desde un principio del estudio de impacto ambiental que surge a partir de la directiva del año 85, la 337, hemos llegado a un proceso en el cual el tema de los proyectos se evalúa de una manera global. El mecanismo de la autorización ambiental integrada ha sido ya incorporado por muchas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, en un procedimiento que en el caso andaluz se llama el procedimiento de autorización ambiental unificada. ¿Por qué? Pues porque yo soy consciente de que tardo mucho tiempo, porque el procedimiento este de evaluación de impacto es largo, es tedioso, es complejo. Pues mira, durante este tiempo que yo voy a estar con el tema de la prevención ambiental, las medidas correctoras, las alegaciones, la información pública y tal, voy a meter en el mismo procedimiento todas las autorizaciones de carácter ambiental y el pronunciamiento de todas aquellas administraciones que puedan verse concernidas por el proyecto, entre ellas Cultura. Nosotros
en estos procesos de autorización ambiental unificada que hacemos ahora, para nosotros incorporamos el dictamen de Cultura, que además es preceptivo y vinculante. O sea que si Cultura nos dice, mira, el proyecto ese, ni con medida correctora ni de otra manera, a lo mejor, si estamos aquí dentro de 5 años, podemos decir, después de que Cultura hiciera su evaluación de impacto ambiental patrimonial y le diera negativo, pues te voy a mandar la evaluación de impacto ambiental patrimonial. De momento, como es un mecanismo que no está normalizado, que no está con su legislación, lo que nos manda es un informe, pero ese informe para nosotros es vinculante, es preceptivo y además es vinculante. De hecho, en este último año hemos echado para atrás bastantes proyectos, hablo a nivel andaluz, aquí en Granada, unos cuantos, de instalaciones fotovoltaicas y instalaciones eólicas. ¿Por qué? Porque Cultura ha llegado y ha dicho que se afecta a un bien de interés cultural y entonces pues no hay nada más que decir. O sea, por ahí no se puede tirar la carretera para ir a poner los molinos, pues no se pone. Y si usted no puede poner la carretera por otro sitio, pues por ahí no puede pasar una carretera, porque yo qué sé, porque hay un bien ahí que lo destrozaríamos y no puede ser. Igual ocurre con el dictamen que nos emite el organismo de Cuenca. Si la Confederación Hidrográfica correspondiente nos dice que en ese tramo de río o en esa zona no es admisible el vertido que plantea la industria o la actividad, aún incluso depurado, y nos dice que ahí no va a dar una autorización de vertido, tenemos el caso de un informe preceptivo y un informe vinculante, y la evaluación de impacto ambiental, lógicamente, va a dar una declaración desfavorable. Por consiguiente, se ha partido de un principio, de un momento en el cual se evaluaban una serie de proyectos aislados, a un momento donde se evalúan todas las fases del proyecto y donde intervienen todas las administraciones, donde interviene toda la población posiblemente afectada, y eso es lo que se llaman ahora pues autorizaciones ambientales integradas, autorizaciones ambientales unificadas, etcétera. Por eso yo creo que lo que sería la evaluación patrimonial que plantea Cultura, pues tendrá su encaje si se llega a formular elementos suficientes para que eso sea un instrumento, tendrá su encaje posiblemente en estos procedimientos integrales de autorización ambiental. Aquí les he sacado, lo he pasado a la organización de las jornadas, pues la ponencia, digamos, lo más ordenada posible, una especie de resumen lo más ordenado posible, para ver la evolución cronológica que ha tenido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental hasta llegar a nuestros días. Las distintas normas que se han ido sucediendo, y lógicamente aquí podríamos estar hablando de estas normas, pues podríamos estar hablando días y días. Si las he puesto, las pondrán a disposición de ustedes los organizadores, y lo que sí les puedo asegurar que solamente tirando a esas normas de Internet y tal, van a estar entretenidos meses y meses y meses. O sea que eso es una materia muy, muy densa. O sea, solamente a modo de ejemplo les puedo decir que hemos pasado de los 12 proyectos que inicialmente contemplaba la directiva, que habían de someterse a evaluación de impacto ambiental, a cientos de proyectos que contempla la Ley de Autorización Ambiental Unificada en Andalucía, o la última Ley de Evaluación de Impacto Ambiental del Estado. Los anexos ya pues son bastante amplios. O sea, hoy día cualquier proyecto que tenga digamos, unos impactos medianamente significativos ha de someterse a estos procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Yo desconozco cómo
otras comunidades autónomas que han asumido las competencias de medio ambiente están afrontando esto, pero bueno, siempre bajo la garantía de que existe una normativa básica estatal, que a su vez esa normativa básica estatal obviamente hay que respetarla, y que esa normativa básica estatal a su vez se nutre de toda la normativa comunitaria que va surgiendo. Por eso esto es un proceso abierto, continuamente en evolución, que nunca lo vas a tener al día. Cuando acabe de eso habrá salido una nueva directiva para los compuestos orgánicos volátiles y habrá salido otra para el tema de la medición del ruido y habrán cambiado los umbrales del nivel acústico de evaluación y habrá salido un ciclón que retiene ya las partículas de menos de 2,5 micras y esto está en continua evolución y lógicamente todos estos avances tecnológicos se tienen que ir incorporando en beneficio, en este caso, del medio ambiente y en beneficio de que un progreso, una actividad económica sea, digamos, como hoy la palabra tan utilizada, sea sostenible, sea, digamos, se pueda implantar, pueda generar los menores efectos posibles, pero lógicamente no podemos parar el desarrollo. Quizá por eso a mi consejería ahora nos han puesto desarrollo sostenible, vamos, que tenemos que ir en esa línea. Y yo, bueno, podría estar aquí hablándoles todo lo que quisieran de esto, podría empezar con cualquiera de estas leyes y tirarme 3 horas. De hecho, cada vez que se presenta una ley de esta, una nueva ley, un decreto ley o tal y igual, pues he ido a muchas ponencias de estas. Pero bueno, yo en este caso lo que sí les quisiera decir que esto es un proceso que como tal parte del año 85 en la Unión Europea. Cuidado que en España somos más chulos de todo eso, porque en España, ¿qué es lo primero que había? Era antes de esto, yo sabía que existía el RAMI, el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, que era del año 61. Bueno, pues de alguna manera no era una evaluación de impacto ambiental como tal, sino que, pero bueno, ya de alguna manera la administración decía, oye, que la granja de marrano te la lleves de aquí, que huele mucho. O sea, digamos que ya valoraban una serie de, que si el ruido, que si los olores, que si una serie de aspectos que iban a molestar, aunque digamos que entonces los valores ambientales estaban aparcados un poco, no se valoraban tanto, pero bueno, ya se empezaba a valorar. Y me he encontrado además que ya en el año 1925 existía o se decretó el reglamento y nomenclator de establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos. Incómodos. Que luego, además, después del año 1925, salió una orden del Ministerio de Gobernación de 13 de noviembre de 1950 que ya no solamente digamos que eran incómodos, sino que ya hablaba de actividades que pudieran ser nocivas o que pudieran ser peligrosas. Y esa orden fue la que dio origen al RAMI, que ha estado muchísimo tiempo. El Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas ha estado muchísimos años. Y era el instrumento que hemos venido manejando hasta que incorporamos nosotros en el año 86 la primera directiva de evaluación de impacto ambiental. Y nada más, pues si quieren preguntar cualquier cosa o eso, pues nada, encantado de contestarles.